Los formularios en HTML están contenidos dentro de la etiqueta form, en inglés formulario. Por eso voy a abrir una etiqueta form y voy a cerrar una etiqueta form. Todo lo que esté contenido dentro de estas dos etiquetas se considerará un formulario, aunque se pueden meter elementos HTML que no necesariamente sean formularios, como por ejemplo texto, retornos de carro y cosas así. Dentro de la etiqueta form hay varias propiedades que podemos introducir, donde las dos más importantes e imprescindibles son la acción, action, igual, entre comillas, al archivo que procesará el formulario. Cuando hacemos un formulario, lo que hacemos es recolectar información y enviarla a un archivo que lo procesa. En esta lección vamos a ver cómo hacer formularios, más adelante veremos cómo procesar los formularios. Por eso, en acción, llamaremos al archivo que procesa el formulario. Este archivo de momento no existe, hoy todavía no existirá, pero lo vamos a llamar un nombre de prueba llamado procesar.php. Además, como tiene que ser un archivo que realmente procese información, no solo la muestre, vamos a ponerle de momento extensión PHP, que es un archivo escrito en lenguaje PHP que sí que nos permite realizar cálculos, realizar modificaciones con los datos provistos. El nombre, evidentemente, puede ser el que queráis, mi archivo.php, el que sea, porque el nombre en definitiva lo ponemos nosotros. Y luego, si tenemos la acción, debemos poner el método. El método puede ser post o puede ser get. Puede ser post o puede ser get. Yo suelo recomendar, siempre que sea posible, usar el método post, ya que el método post es más seguro que el método get. Con el método get, las variables se ven en el navegador, las variables están arriba en el navegador, y esto se traduce en que la gente puede manipular esas variables, puede piratear nuestros formularios. Hay veces, sin embargo, en los que no se puede elegir y hay que usar get, pero siempre que se pueda elegir, elegiremos el método post, ya que el método post es más seguro porque la información que se envía en el formulario está en las cabeceras y no se puede piratear ni se puede manipular. Por tanto, nuestro formulario ahora mismo tiene una acción, que es mi archivo PHP, y tiene un método que pondremos de momento en post. Si actualizamos, si ahora guardamos y actualizamos, veremos que en el navegador no pasa nada. La etiqueta form no tiene ningún resultado visual, simplemente prepara la estructura del documento para que sepa que todo lo que hay entre esas dos etiquetas es un formulario. Dentro del form, el elemento estrella de un formulario es el input, la entrada. Si nos fijamos, un formulario no es más que un elemento que nos solicita información y luego la envía para ser procesada. Así que el input es la entrada de la información. La etiqueta input no tiene cierre, por tanto, ponemos input y le damos los siguientes parámetros. Vamos a crear input de type tipo igual a text. Es una entrada de tipo texto. Con el name, el nombre del campo del formulario es, por ejemplo, usuario. Si ahora guardo y recargo, observaré que en el navegador web ha aparecido un campo de texto en el cual puedo escribir. Ya es un campo de formulario donde, por ejemplo, se me estaría pidiendo mi nombre, mi correo electrónico, mi mensaje o lo que hiciera falta. Sin embargo, en este input no pone ningún texto por defecto. ¿Cómo sé yo
lo que se me está pidiendo en ese input. Hay dos maneras de indicar qué se está pidiendo en un input. Una es usar texto sencillo. Si yo pongo, por ejemplo, aquí en el input, antes del input, texto HTML sencillo, dime tu nombre, fuera del input y antes del input, si yo lo guardo y actualizo, observaré cómo estoy indicando qué es lo que se pide en esa entrada de formulario. Dime tu nombre y aquí pones tu nombre. Hay otra manera de indicar el contenido que se pide en un formulario. Hay a quien le gusta y hay a quien no, que es que el nombre aparezca contenido dentro del campo. Para esto, borro, evidentemente para no duplicar, ese campo y escribo lo siguiente. Detrás de name, espacio, value. Value es el valor por defecto del campo. Y en value puedo introducir lo que quiera, incluso con espacios, y pongo introduce aquí tu nombre. Si ahora guardo y recargo, vamos a ver en value, introduce aquí tu nombre. Y guardo. Bien, pues en este navegador se está enganchando. Voy a abrirlo en otro navegador. Introduce aquí tu nombre. En Firefox no sé por qué me está fallando, pero si os fijáis en Chrome, que es otro navegador, aparece ahí el nombre. Introduce aquí tu nombre. El problema de poner textos demasiado largos, introduce aquí tu nombre de pila. Y ahora guardo y recargo, es que el campo puede ser muy pequeño para el contenido por defecto. Por tanto, un último parámetro que vamos a ver de input es el size, el tamaño. Si yo pongo size igual a 40, por ejemplo, puedo introducir, miremos ahora, el tamaño del campo de formulario que voy a usar. Si pongo size 40, estoy haciendo el campo más grande. Si pongo size 10, guardo y recargo, estoy haciendo el campo más pequeño. En definitiva, con size puedo poner el tamaño que necesite para que mi formulario tenga el tamaño deseado. Un campo muy parecido al de tipo texto es el de tipo password, el de tipo contraseña. El campo de tipo contraseña simplemente te oculta los caracteres que estás escribiendo. Para escribir un campo de tipo contraseña vamos a crear un input de tipo password con el name, atención, contraseña, ya que para HTML es bastante aconsejable intentar evitar los acentos, intentar evitar las señas, no para escribir contenido, sino pasar información de un archivo a otro. Y con size igual a 50. Y no nos olvidemos de cerrar el input. Si ahora guardo y recargo, observar una cosa muy curiosa, y es que si escribo en este campo, no veré lo que estoy escribiendo. Esto es interesante si en algún momento ponemos algún campo que ningún usuario deba ver, para no revelar la contraseña de un usuario que está entrando que tenga otro usuario que lo está mirando. Por tanto, si en algún campo debe ir información sensible, será muy recomendable que en lugar de type text pongamos type password.
Aparte de eso, aparte de esconder las letras, por lo demás se comporta como un tipo texto, se envía como texto plano. Un formulario no sirve de nada si no hay un botón que nos permita enviar el formulario, el típico botón de Submit o Envía el formulario. Por eso, este botón también es un input. Ponemos input de type igual a submit, enviar. Name igual a enviar. Y value igual a enviar. Aunque es un input, si introducimos un tipo submit, el programa automáticamente lo convertirá a un botón. Por eso guardo, recargo en el navegador y observaré cómo aparece un botón con la leyenda enviar. Pone enviar por el value que le hemos asignado. Si en lugar de enviar quiero poner envía este formulario, guardo, recargo y ahora pone envía este formulario. El mensaje que ponga en el botón vendrá definido por el value. Quien dice envía este formulario nos puede servir también para enviar este examen, ya que los exámenes, sobre todo exámenes de tipo test o similares, se pueden hacer mediante formularios HTML. Mucho cuidado porque cuando pinchamos el botón Submit envía el formulario al archivo que hemos definido aquí y este archivo de momento todavía no existe. Por tanto, es normal que si yo recargo y envío este examen, me dará error. No se ha encontrado la página porque de momento todavía no existe este archivo. Pero aunque todavía no tenemos un archivo para procesar el formulario, ya somos capaces de recoger datos de un formulario y enviarlos a alguna parte. A continuación, y dentro del formulario, vamos a crear botones de radio. Los botones de radio son botones de respuesta única. Podemos tener tantas respuestas como queramos a una pregunta, pero solo una de ellas valdrá. Bajo de la contraseña voy a crear un comentario y voy a poner preguntas de radio. Y cierro la sección con fin preguntas radio. Así, todo lo que esté contenido entre estos dos comentarios será el radio y así no lo confundimos ni con el password, ni con el submit, ni con nada más. Vamos a hacer un input de tipo radio con name igual a pregunta y value igual a respuesta 1. Cerramos y es importante que justo detrás pongamos respuesta 1 o detrás o delante, como queramos. Type radio, name pregunta y value el valor de la respuesta. Si ahora guardo y actualizo, observo cómo aparece un botón de radio y la respuesta. ¿Qué maquetación más mala que estamos teniendo en este momento? Porque todo aparece a continuación. El botón de radio aparece a continuación del password y el botón de submit aparece a continuación. Por eso es muy recomendable, atención todos la pantalla,
poner un retorno de carro, recordamos etiqueta BR, para asegurarnos que entre campo y campo vamos a tener un salto de línea, BR. Guardamos, actualizamos y ahora sí lo tenemos un poco mejor maquetado, ya que tenemos el texto, el password y la respuesta. Veamos, esto es un botón de radio. Como podremos observar, tenemos un botón de radio que podemos marcar. Repetimos ahora el botón de radio para crear más respuestas. Creo un nuevo input de tipo radio, name igual a pregunta, value igual a respuesta 2. Y pongo respuesta 2 y un retorno de carro. Mirad, ahora guardo, recargo, tengo una pregunta y dos respuestas de radio y observaré en la pantalla como si marco una respuesta es que se quita la otra. No puedo marcar las dos respuestas a la vez, ya que los botones de radio son para respuestas únicas. Voy a hacer un poquito de trampa, si me permitís, y voy a copiar este botón de radio, en lugar de escribirlo desde cero, voy a copiar y pegar este botón de radio un par de veces más para tener 4 respuestas a una pregunta. Respuesta 3 y respuesta 4, respuesta 4. Guardo, recargo, tengo 4 respuestas. Los botones de radio, como os podéis imaginar, son un clásico para hacer exámenes a través de internet, exámenes de test, de respuesta única. Y observo cómo, si marco una de las respuestas, no es posible marcar otra. Por eso el radio se usa para pregunta de la que queráis y respuesta de tipo único. Los botones de radio pueden tener el pequeño problema siguiente, y es que si yo hago enunciado de la pregunta 1 y ahora copio todo este bloque y hago enunciado de la pregunta 2, tengo 2 enunciados y tengo 4 posibles respuestas. Si yo ahora otro enunciado y otras 4 respuestas. Pero si yo ahora guardo y recargo, observa enunciado la pregunta 1 con un BR, esto es lo que pasa siempre, enunciado la pregunta 1 y la respuesta 1 a continuación, porque no he puesto retorno de carro en el enunciado. Así que guardo, recargo y ahora sí, la pregunta salta de línea. Pues tengo el problema de que puedo rellenar esta pregunta, pero si ahora relleno la segunda, me quita el contenido de la primera. Yo he puesto 2 preguntas, pero el programa sigue creyendo que es una única pregunta, que son todas respuestas de una única pregunta. La manera de solucionarlo simplemente es cambiar el campo name. Name actúa de grupo en los radios. Todos los radios que tengan el mismo nombre pertenecerán al mismo grupo. Si yo ahora cambio este radio y lo llamo pregunta 2, guardo, recargo, y ahora tengo 2 preguntas realmente diferentes, porque puedo marcar este botón de radio y puedo marcar este botón de radio sin que se quite este de aquí. Por eso el name, en el caso de los botones de radio, es muy importante, ya que me permite separar, agrupar las respuestas múltiples de respuesta única. Para hacer respuestas con respuesta múltiple, tenemos que hacer inputs de tipo checkbox. Inicio, respuesta múltiple. Hacemos input
de tipo checkbox con name igual a opción 1, por ejemplo, y value igual a salud. Vamos a hablar de aficiones. Dime cuáles son tus aficiones. Un retorno de carro. Y creo un BR. Y la primera afición, por ejemplo, es salud, o tus aficiones o tus intereses. Guardo, recargo y veo aquí que aparece un checkbox que es parecido pero no igual al botón de radio. Mientras que el botón de radio es redondo, el botón de checkbox es cuadrado. Ahí aparece cuadrado con redondelitos, hay otros navegadores donde aparece cuadrado, cuadrado. Y esto quiere decir que yo lo puedo marcar o desmarcar. No es lo mismo que un botón de radio. Un botón de radio tiene marca redonda. Un checkbox tiene una marca de validación, una V. Así que dime cuáles son tus aficiones. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar. Y voy a decir salud, deportes, compras, informática, viajes, lo que sea. Sustituyo, en todo caso, siempre con el mismo formato, y ahora guardo, recargo y observo que tengo una pregunta de respuesta múltiple. A mí me puede interesar la salud y los deportes y las compras y la informática y no tengo por qué elegir. Entonces mirad como si ahora voy al navegador puedo marcar varias respuestas sin ningún problema y puedo desmarcar respuestas según me interese. Con el input de tipo checkbox no hay una sola respuesta correcta, sino que puedo marcar o desmarcar todas las que quiera. Y el formato es este que tenemos aquí. Input de tipo checkbox con el nombre, el grupo de la pregunta, es como respuesta 1 y respuesta 2, y el value, el valor que le damos a esa respuesta. El valor, por regla general, coincide con el texto que se muestra. Sin embargo, no tiene por qué coincidir, pero la regla general es que coincida. Los campos desplegables o los select en HTML tienen una manera un poco curiosa de realizarse. Voy a poner un comentario para indicar que voy a hacer un select para definir una sección. Y para hacer un campo desplegable, que en HTML se llama select, tengo que crear una etiqueta select y una etiqueta de cierre select. Esto es un poco extraño porque es de los muy pocos campos de un formulario que se abren y se cierran. Todo el resto son inputs. Pero el select no es un input, es un select. Un select tiene opciones. Así que como tiene opciones, dentro del select, contenidas entre la etiqueta de apertura y la de cierre, vamos a poner una etiqueta option. Option value igual a, por ejemplo, dime qué tipo de usuario eres, pues profesor fuera de la etiqueta. Y cerramos, también se cierra la opción. En select se cierra tanto el select como la opción. Por eso el formato es este. Opción, el nombre que aparece y se cierra la opción. Este es el formato. Voy a introducir más opciones. Opción, siempre contenido dentro del select,
value igual alumno, alumno. Y cierro la opción con barra opción. Opción, value y todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Por ejemplo, oyente. Si ahora guardo y recargo, observaré, voy a poner un BR al final para hacer un retorno de carro con el botón de Submit, observaré que aparece un desplegable, miremos la pantalla, donde en ese desplegable solo puedo elegir entre las opciones que vengan premarcadas, alumno, oyente o profesor en este caso. Es por tanto este un tipo de respuesta en el que el usuario solo puede elegir una y además no aparecen en formato radio, sino que aparecen en formato lista desplegable. Aunque, eso sí, la filosofía del select es realmente parecida al botón de tipo radio en cuanto a que solo vale una respuesta. El text area o área de texto nos sirve para tener una zona razonablemente amplia en la que poder escribir texto. Igual que el select, se escribe con una etiqueta de apertura y con una etiqueta de cierre. Todo lo que ocurra entre esas dos etiquetas será el área de texto. Y suele tener las siguientes propiedades. Name igual a área texto o el nombre que queráis. Y ahora dos propiedades que son propias del text area únicamente, que son las columnas y las filas. Columnas, abreviado cols, columns, y filas, como la palabra es breve no hace falta abreviarla, sino que se pone directamente rows. Así que si pongo 5 columnas y pongo 5 filas, tendré un bloque de texto de 5 por 5. El text area se abre con una etiqueta text area y se cierra con una etiqueta barra text area. Y curiosamente no se suele poner nada en el medio. Por tanto, como veis en la pantalla, simplemente pongo text area, cierro text area y se acabó. Y ahora grabo, recargo y tengo un área de texto que tiene justo 5 por 5 caracteres, igual que había alguno más, y tiene 5 columnas. Por eso puedo determinar el tamaño, por ejemplo puedo poner 25 columnas y 6 filas. Y de esa manera lo que estoy haciendo es indicar cuál es el tamaño de este área de texto. Este es mi mensaje. Puedo poner 2 puntos, intro, puedo crear texto, puedo hacer lo que quiera dentro de este text area. Insisto que prácticamente hace lo mismo que un input de tipo text. Sin embargo, la diferencia es que puedo indicar el tamaño de ese text area y por tanto es más cómodo para escribir cosas como mensajes largos. En algunos navegadores como Chrome o como Safari podremos observar que en la esquina inferior derecha aparece una zona donde yo puedo pinchar y redimensionar ese área de texto. En navegadores tipo Firefox, Opera o Internet Explorer no aparece esa zona. Por tanto, esto solo aparece para aquellos usuarios que usen Chrome o Safari.